Muy bien, buenas tardes para ustedes, hermanos. Gracias por conectarse a este estudio, a este tiempo de meditación en la palabra del Señor. Vamos a avanzar en el libro de los Salmos. Estamos más cerca del Salmo 150. No, vamos al Salmo 2. Vamos a estudiar hoy el Salmo 2. Nosotros, como creyentes, estamos muy familiarizados con el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, y nos deleitamos con el árbol que está junto a corrientes de aguas. Pero sabemos muy poco, o nos detenemos muy poco, en el Salmo 2. El Salmo 2 es el complemento del Salmo 1. El Salmo 1 y el Salmo 2 es la introducción al libro de los Salmos. Cuando usted abre la Biblia en el libro de los Salmos, usted se va a sorprender que encuentra el Salmo 1 y el Salmo 2 que no están al estilo y en la forma de lo que son el Salmo 3 en adelante. Del Salmo 3 en adelante usted va a encontrar alabanza, oración, clamor, Señor, abre tus oídos, escúchame, oración y clamor, alabanza al Señor. Pero el Salmo 1 y 2 son diferentes. El Salmo 1 enfatiza la sabiduría de Dios, enfatiza el camino de Dios, ya lo aprendimos la semana pasada, y el Salmo 2 enfatiza algo distinto que lo vamos a ver hoy día, la introducción al libro de los Salmos. Voy a compartir pantalla con ustedes lo que he preparado. Espero que disfruten y todos disfrutemos la palabra del Señor. Ese es el propósito principal. Muy bien. Entonces, ustedes estarán pensando, si están viendo lo mismo que yo, están pensando, hermano, usted está equivocado, porque usted nos está mostrando un monumento histórico en París, la iglesia de Notre Dame. Entonces, el hermano está equivocado, ¿cómo se le ocurre? Siento que cuando predicamos del libro de los Salmos, y es una idea que aprendí y son interesantes, lo importante es entender primero la emoción del Salmo. Recuerden que estos son cantos, no olvidemos eso, son cantos. Hay que entender cuál es la emoción del escritor, qué es lo que nos quiere decir. Bueno, escuchen la siguiente historia. Durante la Revolución Francesa de 1789, fue una revolución contra Dios, contra la autoridad, contra la religión, etc. Se cuenta la historia de unos revolucionarios que llegan a la iglesia de Notre Dame, en París, para destruir la iglesia y destruir todo vestigio de Dios. Imagínense ustedes en las afueras de Notre Dame, los revolucionarios, ¿verdad? Destruyendo, tirando piedras a la iglesia, arrojando la cruz de la iglesia, la cruz al suelo. Imaginen esa imagen de derrota de la cristiandad, de derrota de Dios. Se cuenta que un revolucionario le dice a uno de los que está en el público, de la masa público, le dice, vamos a borrar toda señal, todo lo que nos recuerde de Dios, compañero, no se preocupe, vamos a borrar toda señal de Dios en este país. Entonces se dice que uno de la multitud respondió, compañero, ciudadano, entonces tendríamos también que tomar las estrellas del cielo. Ahora usted, ¿cuál es la idea de la ilustración? Lo estúpido, lo necio, lo absurdo de querer sacar a Dios, borrar a Dios de la escena, borrar a Dios de nuestro mundo, porque Él es el creador. Es estúpido, es necio, es absurdo. Esa es la emoción del Salmo. Vamos a ver aquí lo absurdo, lo estúpido, lo necio del plan humano de sacar a Dios de la sociedad, de sacar a Dios de la historia. Esa es la emoción del Salmo. Y ahí quiero que entonces nos centremos. Piensen ustedes en esta necedad. Pues bien, el Salmo 2. Le puse un título al Salmo 2. Usted le podrá, después de estudiar el Salmo, podrá usted ponerle el Salmo, el título que le acomode. Esto creo que
el Salmo enfatiza la historia, el propósito de la historia. El Salmo 1, aprendo, que me enseña el sentido de la vida. Si usted quiere, hermano, ¿cuál es el centro del Salmo 1? Me enseña que la vida tiene sentido. Y la vida tiene sentido cuando yo sigo a Dios. La vida tiene sentido cuando yo obedezco su palabra. La vida tiene sentido, tiene un significado. El Salmo 2 me enseña que la historia tiene un sentido. La historia tiene un propósito, la historia humana. Y le puse aquí el fin de la historia. El fin de la historia. Ustedes saben que de origen soy profesor de historia. Y me acuerdo que en mis tiempos de profesor, de estudiante, en los últimos años de universidad, nos hicieron leer un libro de un autor que se llama Francis Fukuyama. El nombre, olvídense, no importa. Pero él escribió un libro que se llamaba, le puso El fin de la historia. Y el fin de la historia para él era el momento, o fue el momento, cuando, ustedes recuerdan, tienen la imagen, 1989, cuando el muro de Berlín cae. ¿Se acuerdan de ese momento? Algunos aquí, los más jóvenes quizás no, por supuesto, pero todavía recordamos esa escena, cuando la Alemania, los ciudadanos de la Alemania del Oriente, ¿cierto?, y del Occidente destruyen el muro de Berlín en señal de la caída del régimen comunista de la Unión Soviética. Y entonces todos los países, me acuerdo ver en televisión, todos los países soviéticos, Rumania y otros países más van cayendo como tableros de dominó, y el mundo ve entonces este fin del comunismo y el triunfo del capitalismo. Entonces Fukuyama escribe un libro y dice, este es el fin de la historia, no hay más, triunfó el capitalismo. Ahora bien, ¿cuál es mi idea aquí? El fin de la historia no está determinado por capitalismo y comunismo. El fin de la historia no está determinado por lo que acontece en un lado u otro. El fin de la historia, el propósito final de la historia, escuchen bien, el propósito final de la historia, y hacia lo cual se mueve la historia humana, es al entronamiento de la persona de Cristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. La balanza en el poder, y no tengo vergüenza de decirlo, la balanza en el poder de la historia y en el poder humano no está en Estados Unidos, no está en la Unión Europea, no está en China como emerge como poder en el Asia, no está en China. China es muy poderoso y su economía crece a niveles estratosféricos y va a ser una gran potencia muy pronto. Pero el poder humano, el poder y el sentido de la historia no está en las grandes potencias, está en el Señor Jesús. Y este es el centro del Salmo 2. El Salmo 2 nos quiere decir que el poder, el balance, el centro del poder humano, el centro de la historia, está en la persona de Cristo. Dios tiene el control. El plan, la historia humana se mueve como un río, se orienta al establecimiento del reino de Cristo. Entonces, cuando tú escuchas esto, hermano, ¿qué te trae a tu corazón? Debe traerte gozo, ¿o no? Debe traerte gozo, porque saber que todo lo que está pasando en el mundo, la palabra de las autoridades no es la última palabra. La última palabra la tiene Dios. Él tiene un decreto que va a cumplir cuando establezca a su Hijo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el propósito del Salmo 2. Esa es la tesis del Salmo 2. Dios está en control. Ese es el fin de la historia. ¿Se entendió? Espero que todos lo hayan entendido. Muy bien. El tema es cómo el escritor, que creo que es David, cómo el escritor va a demostrar esta tesis. ¿Cómo lo va a hacer? Esa es la intención. Tenemos la tesis, tenemos la idea central, y ahora, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Bien, vamos a la siguiente y vamos a ver cómo el escritor va a organizar esta tesis
para traer paz, para traer consuelo al justo, al justo. Recuerden, la vida tiene sentido, Salmo 1. Salmo 2, la historia tiene un sentido. Es Dios en control, es Dios en control. Les propongo el siguiente esquema del Salmo 2. Vamos a ver entre el versículo 1 y el versículo 3 la rebelión de los impíos. ¿Bien? Versículo 1 al versículo 3 tenemos la rebelión de los impíos. Leamos estos versículos. Dice, ¿por qué? Versículo 1 al 3. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Esa es la rebelión de los impíos. La rebelión. Versículo 4 al 6, tenemos el plan de Dios. Dice así la palabra de Dios. Versículo 4 al 6. Dice, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ese es el plan de Dios. Entre el versículo 7 y el versículo 9 tenemos el reino del Mesías. Dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Es el Mesías. Y entre el versículo 10 al versículo 12 tenemos un llamado, el llamado de Dios, el llamado a someterse al rey. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Todos los que en él confían. Fíjense ustedes, esta es la estructura del Salmo. Es bueno cuando usted toma un salmo, entre paréntesis, ¿quién soy yo para enseñar cómo leer el libro de los salmos? Solamente les comparto lo que yo he aprendido de una forma útil y una metodología de cómo estudiar el libro de los salmos. Eso es todo. Cierro paréntesis. Cuando uno estudia el libro de los salmos, el capítulo, es importante tener una estructura. Recuerden que es un poema. El escritor en el capítulo 2 estructura el salmo en 4 estrofas, simples. Si ustedes se dan cuenta, cada estrofa tiene 3 versículos. Es perfecta, es una obra de arte. ¿Se dan cuenta? 3 versículos cada estrofa. La primera estrofa habla de algo general. Noten ustedes, habla de una rebelión universal, total. Noten que son las gentes, los pueblos, los reyes y los príncipes consultarán unidos. Es una rebelión total, mundial, contra Dios. Eso está en el versículo 1. No estamos hablando aquí de algo pequeño, estamos hablando de una rebelión total de la humanidad en su totalidad que se rebela contra el Creador. ¿Bien? Y eso establece la seriedad del plan humano, de lo que está ocurriendo aquí. Pero noten ustedes cómo termina el Salmo. El Salmo termina, bienaventurados todos los que en él confían. El Salmo comienza con una rebelión total contra Dios, y termina con un llamado de Dios. El llamado de Dios. El llamado de él a todos a confiar, a poner su refugio en el Hijo. Bienaventurados todos los que en él confían. Si ustedes recuerdan, dijimos la reunión anterior que el versículo 12 cierra la sección de introducción de los Salmos. ¿Cómo empieza el libro de los Salmos? El libro de los Salmos empieza, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos.
¿Cómo termina el capítulo 2? Bienaventurados los que en él confían. ¿Se dan cuenta? Tenemos la relación entre el 1 y el 2 muy clara. Es todos. Y me gusta esto, porque me habla de la gracia de Dios. Me habla del amor de Dios. Aun cuando el mundo se revela contra él, aun cuando la rebelión es total y absoluta, el Señor en su gracia aún sigue mostrando compasión. ¿Se dan cuenta? Él llama a todos, a que confíen en Él. Y esto tiene mucho que ver con el Evangelio. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Es a todos, es algo universal. Eso habla de la universalidad del Salmo. Qué preciosa es la palabra del Señor. Muy bien. Noten ustedes que en cada estrofa tenemos las distintas voces. En el versículo, en la primera estrofa, tenemos consultarán unidos. Están hablando entre ellos. En el versículo 5, Dios habla, luego hablará a ellos. Solemne, vamos a ver eso. Versículo 7, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho. Solemne, Dios hablando al Hijo. Y yo creo que el Hijo es el Señor Jesús. El Hijo es el Señor Jesús. Qué solemne el versículo 7. Vamos a ver eso. La tremenda solemnidad del versículo 7. Es Dios hablando a su Hijo. Y finalmente tenemos el 12, como lo he dicho, bienaventurados todos los que en Él confían. ¿Se dan cuenta? Distintos lenguajes. El versículo todos, hablando entre todos. Dios habla al Hijo y Dios habla, creo, a todo el mundo. Interesante cómo el Salmo se estructura. Muy bien. Noten algo más. El Salmo comienza con turbulencia. ¿Ya? Con turbulencia. Con una tormenta. Los que vivimos cierto cerca de la costa, me acuerdo yo, porteño, el hombre de Valparaíso, me acuerdo siempre cuando había tormenta, ¿cierto? Uno cierran el puerto y se ve las olas y el viento, etc. Bueno, piensen ustedes así, un mar turbulento, el viento que sopla, el caos, esa es la palabra, el caos. Así comienza el Salmo. Así comienza, con el desorden, el caos, la turbulencia que caracteriza la rebelión contra Dios. Pero luego continúa en la segunda estrofa y dice, el que mora en los cielos se reirá. Y hay un tremendo contraste entre la turbulencia que abajo, entre el desorden que existe aquí, la desorientación total. Noten el versículo, dice aquí, dice el versículo, y los que piensan cosas vanas, en la búsqueda ilusoria de este plan por derrocar a Dios. ¿Se acuerdan de los revolucionarios que querían sacar a Dios de la escena? Y alguien responde, tenemos que sacar las estrellas también. Bueno, de esa estupidez, de esa necedad, de ese propósito que no conduce a ningún lado, el contraste es con lo que ocurre en el cielo, donde hay paz, donde hay calma, donde hay control. Un predicador decía, y los que están ligados a la salud me van a entender, en el cielo no hay una sala de emergencia. En el cielo no es una sala de emergencia, no hay pánico en el cielo, hay promesas. No hay pánico en el cielo. Un predicador decía, Dios nunca dice, oh, no hay, oh, ¿qué pasó? Solo hay planes y propósitos. Es calma, hermanos, qué preciosa es la palabra de Dios. Calma. Y después tenemos en la siguiente, el reino, el Dios, el plan de Dios. Y finalmente terminamos con la sujeción del mundo, el llamado de Dios a someterse. Noten ustedes que el Salmo comienza con rebelión, ¿se dan cuenta? En el versículo 1, 2 y 3, los reyes de la tierra se levantan para romper ligaduras, para rebelarse contra Dios, pero el Salmo concluye con un llamado en el versículo 12, 11, servid a Jehová. Termina con llamado a subordinarse, a rendirse a Dios. Y eso es el Evangelio.
que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, y creyeres dice, serás salvo. Que si confesares que Jesús es el Señor, dice la palabra de Dios. Esa es la esencia del Evangelio. El aceptar que Cristo es el Señor. Eso es. Este es el Salmo 2. El verdadero centro del Salmo está en el versículo 6 y 7, cuando Dios dice, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Noten ustedes que el rey es también el hijo de Dios. El rey es el hijo de Dios. El Mesías es el hijo de Dios. Y ahora usted lo lleva esto a los evangelios y llevará esto entonces a usted, a los apóstoles. Escuche, este es bien interesante. Lo lleva al Nuevo Testamento y los apóstoles tomaron esta idea del Salmo capítulo 2, cuando los reyes de la tierra consultaron unidos contra el Mesías y tomaron valor para predicar el Evangelio, para decir que Jesús es el Hijo de Dios. Y el versículo que les sirvió de valor, que les dio valor, valentía para ir y predicar el Evangelio al mundo, fue este Salmo, el Salmo 2. El Salmo 2 les dio valor, les dio energía, les dio poder y convicción de que el Señor Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios. Es lo mismo que ocurre al principio del Salmo. Si está escuchando y atento bien, es lo mismo que ocurre al principio de este Salmo. El objetivo del Salmo 2, hermanos, es para darte ánimo, para consolarte, para traerte valor, para continuar en el valle de sombras, para seguir adelante a través del Salmo. Antes de entrar a las bendiciones del Salmo, qué grande es entender que el Señor está en control. Esa es la idea del Salmo 2 y la estructura de este precioso Salmo. Muy bien. ¿Les parece que entremos al Salmo? ¿Sí? ¿Todos dicen que sí? Todos dicen que sí. Muy bien. Vamos al versículo 1 al 3. Leamos la palabra de Dios. Entremos a los detalles. Entremos al área chica, como decimos a los que nos gusta el fútbol. Versículo 1 al 3. Versículo 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Pues bien, esta es, lo hemos titulado, la rebelión de los impíos. La rebelión de los impíos. Veamos algunos detalles que nos van a permitir entender esta rebelión. Por ejemplo, noten ustedes que el Salmo comienza con una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Esta pregunta es una expresión de horror, es una expresión de asombro. ¿Cómo es posible? Es como cuando nosotros, ¿cierto?, vemos algo que nos parece, pero ¿cómo? Y nos tocamos y nos agarramos, ¿cierto?, la cabeza diciendo, ¿cómo es esto posible? Esa es la idea aquí en el Salmo. ¿Por qué? La expresión introduce el problema, nos habla de la estupidez de la acción, es una expresión de horror y de indignación, pero al mismo tiempo es una expresión de confianza, porque los pueblos pueden pensar cosas vanas, los pueblos, las naciones pueden ir hacia lo que no aprovechan, pero el justo puede confiar en Dios. Qué hermoso. Dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se amotinan las gentes? Noten ustedes, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. La palabra dice aquí, ¿por qué se amotinan? La palabra amotinar habla de un tumulto. ¿Se acuerdan que le hablaba al principio? Habla de este mar, en mar que está inestable, las olas que se mueven. Es como una tormenta perfecta, como diríamos. Es el viento, ¿cierto? Suena. Es algo que habla del desorden,
que habla de la disturbancia de las gentes. También habla de una banda de ladrones que se levanta contra la autoridad. ¿Por qué se llaman? En una agitación, en un desorden. Noten ustedes la palabra de Dios. Hay un salmo, o sea, un capítulo, un versículo en Isaías 57 que expresa bien. Ustedes conocen el versículo, es bien conocido, pero grafica bien lo que quiere describir el versículo 1. Dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Y el Salmo 74, versículo 23, es un precioso salmo que grafica muy bien lo que está aquí. Salmo 74, versículo 23 de la palabra de Dios. Dice así, Salmo 74, 23. No olvides las voces de tus enemigos. Noten, el alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. Subraye ese versículo. El alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. ¿Por qué se amotinan las gentes? Hermanos, habla del alboroto, habla del tumulto, habla del ruido, habla del desorden, de las protestas del contra Dios, de los movimientos sociales contra Dios, de las turbulencias, del desorden, en todo orden de cosas que va a ir en aumento contra Dios. Y eso habla muy bien de este mundo. Es como que, siento como que estamos leyendo las noticias de hoy día y estamos leyendo un versículo de hace 3000 años. ¿Se dan cuenta? Es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Y dice el versículo, y los pueblos piensan cosas vanas. Noten, y los pueblos, noten el aumento, noten el detalle de la palabra de Dios. Noten, las gentes, los pueblos, los reyes de la tierra, los príncipes. Los pueblos piensan cosas vanas. La palabra pensar es la misma que utiliza el capítulo 1 cuando dice que el justo, versículo 2 del Salmo 1, sino que la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. El contraste es tremendo. El justo medita en la palabra de Dios. El justo se deleita en la palabra de Dios. El justo tiene su delicia en la palabra de Dios. Cuán hermosa es la palabra del Señor. Pero los impíos no meditan en la palabra de Dios. Aborrecen la palabra de Dios. Y solamente planean, esa es la idea aquí, el complot es contra Dios. Idean mal, como dice el escritor de los Romanos, y aplauden a los que hacen mal. ¿Se acuerda? Romanos capítulo 1. Esa es la filosofía del mundo. Dice, meditan, planean. Es interesante que el justo se mantiene lejos del consejo de los malos. Capítulo 1, ¿se acuerdan? No anduvo en consejo de malos. No estamos involucrados con eso. Los pueblos piensan cosas vanas. Dice, piensan cosas vanas. Vanas se refiere a planes que no van a ninguna parte, a cosas vacías. Quizá alude a al vacío moral del plan de los malos. Los pueblos piensan cosas vanas. Es interesante que el versículo 1 se refiere a este desorden, a estos desorganizados, movimientos sociales desorganizados, esa es la idea, al violentos contra Dios, por supuesto. Y habla de la masa, habla de estas multitudes que se levantan contra Dios, grandes procesos sociales, y eso las turbulencias, y lo vamos a ver más y más en este mundo. Hermanos, esa es la realidad. Y usted quizá me podrá decir más ejemplos de cómo los valores, la moralidad, el mundo sin Dios se va imponiendo más y más, como dice el Salmo 74. El alboroto, el ruido, las voces de los que se levantan contra Dios aumenta más y más. Es como dice el escritor Pablo en Timoteo, esto ya de mal en peor, ¿se acuerdan?
irá de mal en peor. Y esa es la realidad. Y por eso el contexto del Salmo 2, que aun cuando los pueblos piensen cosas vanas, aun cuando hayan, ¿se acuerdan? El salmista dice, aunque un ejército se levante contra mí, ¿se acuerdan? Aunque, dice que aún él confía en Jehová, aunque un ejército se levante contra mí. ¿Qué hermoso? Dice el versículo que estamos leyendo, el versículo 2, dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Noten ustedes que ahora no son los pueblos, no son las gentes, ahora son los reyes de la tierra, ahora son las autoridades del mundo, ahora son los políticos. Ahora ya no es un movimiento que está entre la gente, ahora los políticos toman el discurso contra Dios. Me acuerdo hace un tiempo, la última vez que fue a Chile, escuché a un político, no importa que sea de derecha o de izquierda, no importa, dijo, me acuerdo muy bien de la expresión, dijo él, es tiempo que en Chile dejemos de hacer leyes con la Biblia debajo de la mano. Es tiempo que dejemos de hacer leyes con la Biblia debajo de la mano. Políticos. Me acuerdo cuando recién llegamos a Australia, estaba toda la discusión acerca de la homosexualidad y la legalización de la homosexualidad, etc. Me acuerdo que el primer ministro de la época era un ferviente opositor a esto, a aprobar una ley así. Y un día leyendo el diario me encontré con un artículo, cómo el artículo se centraba, cómo el primer ministro cambió su opinión. Cambió su opinión de ser un abierto opositor a este tipo de leyes a ser alguien que soportaba, alguien que apoya este movimiento. Y la historia contaba que el hombre cambió porque un día se encontró con el líder de este movimiento en un café y lo invitó a tomarse un cafecito. Bueno, este político cambió por un cafecito en una conversación de un café. Y cambió, entonces se aprueba la ley y cada vez los países se alejan más de Dios. Pues bien, esa es la idea aquí. Porque entonces el hablar de Dios no es popular. Entonces el hablar de las cosas de Dios, el hablar de los principios de Dios no es popular. Leía una encuesta acerca en Estados Unidos cómo el concepto de Dios está decayendo más y más, el porcentaje de los que creen en Dios, el porcentaje de los que creen que Dios es importante en la sociedad decae más y más. Y eso es un tema de los políticos. No está en la política, no está en la mesa, no está para la discusión. Se levantarán los reyes de la tierra y esto irá en aumento. Esto irá en aumento. Esto es lo que dice el salmista. Dice, los reyes de la tierra se levantarán. ¿Cuál es el tiempo? Dice, por lo tanto, los reyes habla de los que tienen supremo poder. Noten ustedes, ahora son los reyes de la tierra, hermanos. Esto no es solo un movimiento pequeño, esto habla de toda la humanidad. Esto habla de todos los medios de televisión. Habla de escuchen las celebridades, escuchen lo que habla en la televisión, escuchen las noticias. Habla de una política concertada contra Dios. Y eso es verdad. En las escuelas, en las universidades, en todo lugar, contra Dios. Contra Dios. Dice, los reyes de la tierra. Habla aquí de una imagen que es impresionante porque es toda la humanidad. ¿Qué dice el versículo? Y se levantarán. La palabra para levantarse aquí habla de una guerra. ¿Se acuerdan ustedes de Goliat? De Goliat cuando él se desafió a los ejércitos de Dios. En 1 Samuel 17-16. Es la misma actitud. Los reyes de la tierra, los políticos, las autoridades, los grandes del mundo se levantarán en guerra contra Dios. Ya no es algo oculto, esa es la idea. Como el versículo 1 eran voces, eran cosas que pasaban en la calle, discusiones encerradas, que nadie las veía, y de repente emerge un movimiento contra Dios en el versículo 1, y entonces después se transforma en algo internacional, algo que abarca toda la humanidad. Dice que se levantarán, desafiar a Dios, tomarán
una posición. Esa es la idea. Se levantarán los reyes de la tierra, tomarán una posición contra Dios. Tomarán una posición contra Dios. Dice el versículo, y los príncipes consultarán unidos. Habla de sentarse, habla de una deliberación, habla de las conferencias internacionales. Esa es la idea, consultarán unidos. De conferencias, de grandes reuniones, donde comunicarán al mundo entero sus políticas contra Dios. ¿Y no es lo que está pasando? Yo insisto, cuando leo el Salmo 2, es como leer las noticias de hoy. Hermanos, estamos leyendo un texto de hace aproximadamente 3.000 años. Dice, los reyes de la tierra. Noten ustedes, lo dije, son las gentes, los pueblos, los reyes, los príncipes. La idea es todos contra Dios. Esa es la corriente del mundo. La corriente del mundo es todos contra Dios. Cuando preparaba el mensaje pensaba cuando estudié Daniel. ¿Se acuerdan de Daniel? Todo era en contra de él. Le cambiaron el nombre, Dios es mi juez, para borrar de su mente Dios. Le cambiaron las costumbres, su estilo de vida, para que se olvidara de la ley de Dios. Le cambiaron la ropa, le cambiaron su comida, estaba en otro país. Todo era contra Dios. Pero Daniel decidió, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción del rey. Propuso en su corazón. ¿Se acuerdan de Samuel, que no dejó caer a tierra las palabras de Dios? ¿Se acuerdan de Josué, cuando todos los espías hablaban de que Dios, la tierra era mala? Josué y Caleb decidieron obedecer a Dios. ¿Dónde están los Josué? ¿Dónde están los Samueles? ¿Dónde están los Daniel de esta generación? ¿Dónde están? Ustedes van a tener una reunión de jóvenes. ¿Dónde están los Daniel? ¿Dónde están los Samuel? ¿Dónde están los Josué? En medio de esta generación que se levanta contra Dios, de esta, como leía un artículo, de esta nueva moralidad, que no es tan nueva, de esta tendencia que los reyes de la tierra todos se levantan contra Jehová. Noten ustedes, dice, contra Jehová, contra Dios y contra su ungido. ¿Cuál es la hora? Me quedan 5 minutos. Contra Dios. Noten ustedes, es contra su ungido también. Es contra Dios. Es contra Cristo. El mundo odia al Señor Jesús. El mundo odia a Dios. Odia a Dios. Los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, dice el Salmo 69. O Juan 15:23, el que me odia a mí, dice, el que me odia a mí, odia al Padre que me envió. No podemos amar a Dios y despreciar al Señor Jesús. El Hijo hace lo que hace el Padre. El mundo aborrece al Señor Jesús, porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque el Señor denunció su pecado. El mundo odia al Señor Jesús, aborrece al Señor Jesucristo. Es por eso que hablábamos al principio, el poder humano, la historia, el sentido de la historia es en la persona de Cristo. Es en la persona de Cristo. Por eso predicamos el Evangelio. Noten ustedes, dice aquí, contra Dios y contra su ungido. Creo que lo que quiere decir el versículo también, hermanos, ya llegando al final del mensaje, y gracias por la paciencia, ya se va a acabar el hermano, no se preocupen. Yo creo que está diciendo el versículo aquí también, dense cuenta, consideren lo estúpido, lo necio del plan humano vano por destruir a Dios, considerando quién es Dios. Esa es la idea. Piensen ustedes, ¿quién es Dios? ¿Quién es el Mesías? Y este salmo nos va a decir que el Mesías es el Hijo de Dios. ¿Quién es Dios? Marco oraba en su oración y parece que estamos conectados. Él decía, el alto y sublime. Y me acordaba, y tengo un salmo, un versículo en el Isaías 57, en el libro de Isaías, capítulo 57, dice así, hay muchos versículos, por supuesto, 27:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad. Noten,
Dios es el alto y sublime. Es el alto. ¿Cómo es posible que el hombre pretenda pelear contra Dios? ¿Cómo es posible que el hombre pretenda pelear contra Cristo? Sacar a Dios y a su Hijo de la escena de la historia, si Él es la esencia de la historia, si Él es el propósito de todo, Él es el creador de todo. El plan suena absurdo, y eso es lo que quiere decir el Salmo. Y entonces el versículo 3 nos revela el plan, y termino. El versículo 3 nos revela el plan. Dice: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Noten ustedes cómo el versículo, el 1, 2 y 3 va de lo general, de las gentes, de estos movimientos, a lo particular, al plan, a lo objetivo. Esto es lo que queremos. Y lo que queremos es libertad. Lo que queremos es ser libres de Dios. ¿Se acuerdan ustedes, si alguno está pensando y recordando Génesis capítulo 3? Se parece mucho a lo que le dijo Satanás a la primera pareja, ¿cierto? ¿Con que Dios os ha dicho? ¿Con que Dios os ha dicho? Y entonces sus ojos fueron abiertos y conocieron el bien y el mal. Eso es lo que se estaban perdiendo. Bueno, suena mucho como lo que le dijo Satanás a la primera pareja. Esa es la idea. Rompamos sus ligaduras. Noten ustedes que la expresión aquí dice: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Noten ustedes el concepto que el hombre tiene de la palabra de Dios. Noten ustedes el concepto que el hombre tiene de los principios de Dios. ¿Se acuerdan del Salmo 1? El Salmo 1 que decía, ya a esta altura todos se lo saben, espero, decía: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, etc. Dice, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Pues bien, la ley para el justo es una delicia. O como dice el Salmo 16, anote el versículo, Salmo 16, ¿se acuerda? En relación al Señor Jesús. Dice el Salmo 16, dice: el Señor es mi porción, es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Noten, versículo 6. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Es una delicia obedecer a Dios. Sus mandamientos no son una carga. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor Jesús? Sus mandamientos no son una carga para el que ama a Dios. Pero miren ustedes cómo el mundo entiende la instrucción, cómo el mundo entiende la palabra de Dios. Es una ligadura, es una ligadura, es una carga, es una carga. Y la idea es de los animales, ¿cierto? Que tienen ¿cómo se llama esta? Se me olvidó, el yugo, ¿cierto? El yugo que mantiene el animal en curso. Los que tienen más conocimiento de esto pueden explicarlo mejor que yo. Pero el yugo, ¿cierto? En el cuello del animal mantiene al animal en sujeción y mantiene al animal manteniéndolo en un curso, le da propósito y al mismo tiempo evita que se vaya a otro lado, que se desvíe. Pues bien, esos son los principios de Dios. El principio de Dios da propósito, da sentido a la vida. Pero el hombre dice, queremos ser libres, libres. Lamentablemente la libertad no es la libertad de Dios, sino que es la libertad para pecar, por cierto. Voy a decir más de eso, quizás en la próxima reunión, pero miren ustedes cómo otras versiones traducen el versículo 3 y nos da luz acerca de lo que dice aquí la palabra. Dice, otras versiones dicen, ellos dicen, cortemos sus cuerdas y pongámonos libres a nosotros mismos. O rompamos sus cadenas y liberémonos de esto que nos restringe. Dice una versión, de lo que nos restringe. Otra versión dice, seamos libres de Dios y de su Hijo. Quebremos sus cadenas, liberémonos. Hay una versión más fuerte, dice, liberémonos a nosotros mismos de la esclavitud
de Dios. ¿Le suena familiar? ¿Algún discurso de algún político? ¿De alguna tendencia? Saquemos a Dios de la escena. Saquemos a Dios de la ecuación. Saquemos a Dios del discurso. Saquemos todo lo que es cristiano del discurso y vivamos libertad. Interesante que el Señor dijo todo lo contrario. Dijo él, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El único que da libertad, y la libertad verdadera de la esclavitud del pecado, es el Señor Jesús. El mundo dice, rompamos sus ligaduras. La figura, por supuesto, habla de animal. Un versículo dice, vengan todos juntos, quebremos nuestras ataduras del Creador. De una vez y por todas, alejemos estas cadenas que nos controlan de Dios y de Cristo. La filosofía al final, la esencia del mensaje al final, es romper las ligaduras, romper los principios de Dios para vivir la vida. Hay un salmo que dice así, el Salmo 14, versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Noten ustedes el 1, dice, no hay Dios. Y usted a continuación tiene, ¿por qué el hombre quiere decir no hay Dios? ¿Y por qué no hay Dios? Dice el necio, el estúpido, esa es la idea fuerte. ¿Por qué no hay Dios? ¿Por qué? Porque se han corrompido, hacen obras vanas, abominables, no hay quien haga lo bueno. Quiero leer un versículo para terminar e irme de aquí. Jeremías 2:20, y no molestarlos más. Jeremías 2:20. Lean por favor conmigo Jeremías 2:20. Jeremías 2:20. Noten ustedes lo que le dice Dios, el pueblo de Israel a Dios. El pueblo de Dios, conociendo la palabra de Dios, lo que le dice al Señor. Jeremías 2:20. Dice sí, la palabra de Dios. Dice, porque Jeremías 2:20, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Noten el texto, no serviré. Ese es el centro del mensaje. No quiero a Dios en mi vida. No sigo a Dios. No me voy a someter. No me voy a someter. Entonces, el problema central del hombre, el problema central, ¿dónde está? En el corazón. En el corazón. El corazón perverso que solo Dios conoce. El corazón que no se quiere quebrantar delante de Dios y humillar a la soberanía de Dios. Esa es la tendencia del mundo y eso es lo que vemos más y más. El Salmo termina con el llamado de Dios, servid a Jehová, servid, ¿se acuerdan? El Salmo termina con el mensaje y el llamado de Dios, servid a Jehová con temor, honren al Hijo. Ese es el mensaje de la primera estrofa del Salmo 2. Hermanos, que el Señor bendiga su palabra, que la gloria y la honra sea para Él. Y usted me pregunta, hermano, ¿cuál es la principal lección de la estrofa 1? Es la rebelión de los impíos, el consejo de los impíos contra Dios, que irá en aumento y en aumento. Pero es como, fíjense ustedes, la figura es la siguiente. Es como, piensen ustedes, vamos todos en imaginación, subámonos a un auto, a un Lamborghini, marca favorita, Lamborghini, súbanse al auto conmigo y vamos a 150, 160 kilómetros, línea recta, 180 kilómetros, espectacular. Y de pronto te encuentras con un precipicio. ¿Cuál es la sensación? El fin. Absurdo. Muerte segura. Ese es el versículo 1 al 3. El mundo va a un precipicio. El mundo va a un desastre. Los pueblos piensan cosas vanas. Pero el Hijo de Dios se deleita en la esperanza bienaventurada, en la delicia y en la verdad de la palabra de Dios.
Dios está en control. Que el Señor bendiga su palabra y Él reciba toda la gloria. Gracias.